Vale, a ver cómo hago yo esto. Hola chicos y chicas, he estado pensando en el próximo vídeo que quería grabar. Voy a grabar el vídeo que he estado pensando durante X tiempo también con mi hermano, que ahora mismo está ahí en el coche porque está en una zona donde no sabemos si se puede aparcar o no. La idea principal era grabar la ciudad en la cual yo vivo, que es Valencia, y vamos a empezar por aquí, por el puerto. Para empezar, estamos en la zona de la Marina, que quien no sepa qué es este lugar de aquí. Una de las zonas más concurridas de Valencia en el sentido de fiesta, pafetos, algún que otro restaurante que grabaremos que está por allí, por aquella zona. Bueno, están por ahí. También es una de las zonas donde más amplitud hay en cuanto a terreno, porque aquí hay parque, hay zona de aparcamiento. Hay que contaros de aquí el puerto de Valencia. El puerto de Valencia es uno de los puertos más grandes que hay aquí. Es decir, en Europa creo que es el quinto más grande de aquí. Y es uno de los puertos donde más carga suele tener. La zona de carga y descarga es todo aquella de... Luego toda esta zona donde estamos ahora es de ocio, barrio, pafetos, discoteca, que la Marina es un poco lo que es, un poco de rollo discotequeo y demás. Pero con los tiempos que corren, pues bueno, ya lo sabéis, aforo limitado, mascarillas, seguridad, gel de manos y demás. Luego, ¿qué más destacar de aquí del puerto de Valencia? Bueno, pues a destacar pues que aquí se celebró la America's Cup. Luego también aquí se celebra la Fórmula 1, tampoco me acuerdo exactamente cuántos años se hizo la Fórmula 1, pero se hizo y luego se dejó de hacer. Aquí también se ha celebrado las batallas de gallo de Red Bull, ahí en esa plaza de ahí. Aquí, la zona aquí del puerto, al ser la Marina, la zona de pafetos, de restaurantes, también de lujo y demás, se suele mover mucho dinero, por así decirlo. Pues de normal te sueles ver deportivos. Es decir, el lujo lo que viene siendo pues es esta zona, ocio de lujo, podríamos decirse. Acabo de pisar, tío, un montón de barro, luego para entrar en el coche, madre mía. Uno de los lugares más emblemáticos del puerto de Valencia es este, es el Vélez y Benz, que veis allí. Encontramos en un sitio para aparcar y luego todo con más tranquilidad y normalidad, tío, porque hablo rápido para poder sacar el coche de ahí. Acabamos de dejar el coche aquí en el parking del puerto, que es que te dan una hora gratis por favor. Bueno, y ahora vamos a salir a la zona que se había hablado antes del Vélez y Benz, donde están los restaurantes, los pafetos y todo eso. Vamos a salir ahí, ahora con un poco de más calma, pero bueno, vamos. Es otro paseo que hay, que ya os he dicho que esto es una zona muy amplia, que joden con la música. Y esto es toda la zona del puerto, donde suelen salir la gente que tiene barco y demás, o empresas privadas. Bueno, es un lugar perfecto para hacerse fotografías, que si lo busquéis por Instagram hay millones de fotos de gente que se ha hecho fotografías aquí. Bueno, os voy a enseñar un poco todo esto, ¿no? Va, tomas épicas. Vale, y ahora vamos a ir ahí arriba un poco para grabar y demás. Que es que a contraluz, jolines. No, y yo también, jolines, me estoy quedando ciego más o menos. Vamos rapidito, que solamente nos han dado una hora gratis y creo que llegaré algo de tiempo ya grabando. Bueno, ahora vamos a ver el ambiente que hay, que será mínimo. Cuando os decía que aquí hay pafetos y demás, es esto, mirad. Pero ahora vamos a visitar esto. Ahora os voy a enseñar un poco todo esto, que bueno, como podéis ver está en un estado un poquito deplorable el suelo, que sí que es verdad que tendrían que echarle un poquito de cariño a este lugar. Como podéis ver un poquito ahí los bordes están oxidados, además unas cuantas manchas, ahí hay una gotera enorme. Y ahora os voy a enseñar lo que viene siendo toda la parte del puerto privado, donde suelen poner la gente sus barcos, donde está todo el tinglao. Pues mira, sí, era la vuelta ciclista, tío. No sé si lo estaréis viendo, pero está por ahí. Vélez y Benz, ¿vale? Es una zona en la cual puedes tomarte fotografías desde casi cualquier ángulo, más o menos, y vas a tener unas fotografías, vamos, fetén.
En teoría toda la zona de abajo son como restaurantes, cafetos y demás que hay por aquí. Y luego también arriba, que está chapado por las escaleras aquí, no podemos subir, ya que creo que son oficinas del puerto, del ayuntamiento, de la Generalitat. No tengo ni idea de dónde es. Bueno, y aquí también suelen utilizar la zona del puerto y demás, sobre todo el Events y esta zona. Este solar de aquí lo suelen utilizar bastante para presentaciones de coches, presentaciones de marcas, de ropa, de lo que sea. Se colocan ahí y hacen ahí sus movidas. También vino Audi y hizo aquí un anuncio, BMW también lo hizo. O sea, este es un lugar bastante emblemático porque queda muy bonito a la hora de presentar cosas. Todos los vídeos que ahora mismo voy a subir, este vídeo y los próximos, van a tratar sobre Valencia, mi ciudad. Bueno, mi ciudad, en la ciudad en la cual yo vivo. Hoy os estoy enseñando el puerto, que a lo mejor en otro vídeo, otro día os enseñaré a lo mejor la ciudad antigua de Valencia. Luego otros estoy enseñando la ciudad de las artes y las ciencias. Luego otros estoy enseñando el río. No sé, lugares emblemáticos de Valencia. Mira, os voy a confesar algo. Cuando estoy grabando y veo que pasa gente o se giran o lo que sea, me da un cague, es decir, una vergüenza, tío, porque es como hablar solo. En realidad estoy hablando solo, pero os estoy hablando a vosotros. Y además, ¿veis? Aquí ya se puede ver perfectamente todo lo que viene siendo los cargamentos que hay y demás. Luego también lo utilizan como zona de atracar los barcos estos grandes. Ah, bueno, sí, aquello de allá son las Ánimas, que es una zona del puerto. Todo eso, que antiguamente, cuando yo era más chiquito, era una zona de discoteca, la cual era muy famosa en Valencia, pero no sé cuál fue el motivo, lo desconozco, pero cerró y ahora es un sitio medio abandonado, que de vez en cuando vemos a gente entrar y demás, en plan, gente cualificada. Vamos a ver qué más podemos ver y qué más os puedo comentar de todo esto, porque la zona del puerto es gigantesca. Si os tengo que estar yendo de lugar a lugar, tendría que hacer más de un vídeo. Voy a intentar resumirlo todo en un vídeo, porque es que si no, aquí vamos a estar 10 años para enseñaros el puerto. O sea, a lo mejor me hago 50 vídeos del puerto. Mirad qué paisaje, tío. Mirad qué paisaje. Qué bonito, che. Ahora vamos para el coche y vamos a otra zona. ¿Esto se abre? Perfecto. Y ahora vamos a ver si está por ahí mi hermano con el coche. Está. Esto es la Malvarrosa. Quería explicaros que no hemos podido ir a la otra zona del puerto que os había comentado, donde se pueden hacer fotografías y demás, porque por lo del tema ciclismo y creo que también una maratón que había ahí, han utilizado toda esa zona y no podemos pasar hasta las 6. Y no creo que vaya ahora porque el sol está a punto de esconderse. Creo que se va a quedar aquí el vídeo con estos paisajes que hay aquí. Y este es el paseo de la Malvarrosa, que es una de las mejores vistas que hay, porque aquí ves el ancho total de la playa. O sea, mirad. También la Malvarrosa es un lugar bastante común en el cual hacer deporte, hacer surf y demás, y sobre todo utilizan el paseo para hacer bicicleta, correr, footing y demás, el tema que hay. También es típico aquí aquí en la Malvarrosa, es que están estos chill outs o estos restaurantes que hay aquí, que suelen tener que te suelen ofrecer los servicios de comida, que suele ser la comida típica aquí de Valencia. La terracita, una Coca-Cola, tu paella, lo que sea, y viendo estas vistas, vamos, fetén, vamos, esto es un lujo. Cuando me he puesto en esa zona para despedirme, todo el mundo de la terraza, que había poca, pero había peña, que luego de repente han empezado a salir más de dentro y han empezado a mirarme. ¿Qué pasa? Yo tengo una vergüenza que te cagas cuando estás grabando un vídeo o tienes una cámara. Eso siempre suele pasar. Tienes una cámara y la gente ya empieza a decir, uy, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Sabes? Y da un poco de cague y ahora ya me están mirando otra vez. Voy a despedir bien el vídeo, chavales. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Me ha gustado visitar esta parte de Valencia. Ya lo sabéis, suscribiros, darle al botoncito de abajo, darle un buen me gusta y nada, nos vemos en el siguiente vídeo o en la siguiente parte de Valencia. Chao.